Buen día tengan todos y todas. Bienvenidos a la clase de albergues. Mi nombre es Alexander Valle. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes a través de este enlace virtual. Para cualquier duda o inquietud, saben que pueden hacerlo vía el coordinador del diplomado o vía correo electrónico. Para este día vamos a hablar sobre la habilitación y funcionamiento de albergues temporales. Recordando que este diplomado pues se enmarca en el apoyo interinstitucional de Ormusa, la Federación Luterana Mundial y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador. Muy bien, para iniciar con la clase de albergues, primero tendríamos que partir de una primera definición. ¿Qué es un albergue? Entonces, vamos a definir como un albergue temporal a aquel lugar o espacio físico destinado a prestar alojamiento, resguardo, protección, alimentación, vestuario, recreación, sano esparcimiento y salud a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante la amenaza o afectación producida como consecuencia de los distintos fenómenos naturales que cumplen las condiciones de capacidad, seguridad, higiene, saneamiento y en su defecto que cuente con espacio necesario para adecuar a estas personas. Si nosotros nos ponemos a hablar desde la parte de definición, desde esta definición de albergues, vamos a ver que es una definición bastante amplia, pero que engloba todas las necesidades que tiene una población afectada o amenazada ante la ocurrencia de un evento. Si ustedes ven, nos está hablando de alojarlas, pero también de proveerles las medidas de protección y alimentación. En El Salvador, el término albergues ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Existen, como lo vamos a ver más adelante, diferentes tipos de albergues. Y antes, por ejemplo, todavía para la tormenta Stan, los albergues eran instalaciones escolares que únicamente proveían un espacio de resguardo y de alojamiento, pero no siempre proveían el espacio de protección o recreación o sano esparcimiento. La salud dependía de la disponibilidad de las instituciones, ¿verdad? Caso del Ministerio de Salud en aquel momento, y no cumplían las características de capacidad, ni de seguridad, ni tampoco de higiene o saneamiento básico, dado que los baños no eran suficientes, el agua no era suficiente, ¿verdad? Entonces, es importante englobar este concepto de albergue temporal, pues es el concepto que mejor se apega a lo que debiera ser un albergue temporal idóneo. Ojo, no perdamos de vista el término temporal, ¿ya? Porque muchas veces nuestros albergues temporales, la temporalidad tiene un tiempo, ¿no? Hay gente que ha pasado albergada en el país por 3 meses, pero inclusive tenemos albergues que llevan 5 años o que llevaron 5 años, como el albergue de Apaneca, ya después de un deslizamiento. Entonces, partiendo de la definición de albergue, vamos a desarrollar todos los demás contenidos. ¿Cuáles son los objetivos de un albergue? En primer lugar, cubrir las necesidades de las personas afectadas, dar asistencia ante una amenaza latente o un desastre y garantizar la seguridad, comodidad y respeto de los derechos fundamentales de la población albergada. ¿Cuáles son los aspectos generales de los albergues temporales? Un albergue temporal se define como el espacio físico destinado a brindar atención integral, ¿verdad? Es lo que hemos hablado justo. El albergue temporal pues es el espacio físico destinado a brindar atención integral. Y como nos lo muestra la lámina, en términos de vestuario, en términos de cuidados en salud, higiene y saneamiento, y
higiene y saneamiento, recreación y sano esparcimiento y alimentación. Los voy a dejar un momento con esa lámina para reflexión en lo que atiendo algo. Bien, continuando con el tema del albergue, si ustedes ven, cuando vemos esta ilustración nos damos cuenta de que muchas de las instalaciones, para los quienes tienen experiencia en albergues, muchas de las instalaciones que antes llamábamos albergues, cuando vemos esta ilustración, deja de tener o difiere mucho de lo que antes llamábamos albergue, porque regularmente llamábamos albergue a llevar a la gente a la casa comunal y acomodarla como se pudiera, pero no contábamos con todos esos aspectos que reúne este concepto de albergues, ¿verdad? Entonces, definiendo el albergue, pues es aquel espacio donde se va a brindar toda aquella atención integral a las personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Alojamiento y protección, vestuario, salud, higiene, saneamiento, seguridad, recreación y sano esparcimiento y alimentación, ¿verdad? Entonces, definiendo que eso debiera ser el albergue ideal, vamos a ver ahora los tipos de albergues. Entonces, vamos a ver el primer tipo de albergue que se utiliza sobre todo en casos de terremoto. Vamos a hablar del albergue familiar individual. El albergue familiar individual no es sino aquel albergue que ponemos con nuestras familias, ¿sí?, con nuestro núcleo familiar en la misma propiedad o espacio donde se encuentra nuestra habitación, ¿verdad?, o nuestro lugar de habitación. Entonces, es aquel, sobre todo, que vamos a utilizar en el caso de terremotos. Y para quienes tengan la edad suficiente, pues es el albergue que utilizamos en el año 86 y en el año, inclusive en el 2001, ¿verdad?, cuando salíamos de nuestras casas y nos quedábamos a dormir en el pasaje o nos quedábamos a dormir en el patio de la casa. Ese vamos a llamarlo albergue familiar individual. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de una vivienda temporal con materiales no estructurales, ¿verdad? Es decir, materiales a base de madera, plástico, cartón, láminas, o unas tiendas de campaña, canopies, que cuentan con la facilidad para preparar alimentos, ¿verdad?, dar protección mínima ante las condiciones climáticas, como es el frío, la lluvia, y ubicada en un terreno seguido a la propiedad familiar. Este albergue permite la construcción o el mantenimiento del sentido familiar o de comunidad en el caso que sean dos o más familias. La ventaja de este tipo de albergues, como lo menciona el concepto, es que no nos alejamos mucho de la infraestructura familiar. Nosotros sabemos que una de las principales resistencias que vamos a encontrar con la población es que no se quieren ir de sus casas por temor a que les roben sus pertenencias. Entonces, este albergue es funcional sobre todo en caso de terremotos. El siguiente albergue que vamos a ver es el ideal de albergue para las primeras horas de ocurrido un evento. Estamos hablando del albergue familiar. El albergue familiar es aquel que para mí es el ideal de albergue, por ejemplo, en caso de inundaciones o en caso de amenaza de deslizamiento. ¿En qué sentido? Si yo tengo una vivienda expuesta a la amenaza de la inundación y me informaron ya de que el río se está aumentando el nivel, entonces yo me puedo autoalbergar a mi familia y a mis pertenencias, ¿verdad?, en la casa de un familiar o vecino o amigo que esté en una elevación o más alejado de la zona de inundación, lo cual me permitirá que yo pueda pasar ahí la noche por si se presentara una inundación mayor. En ese sentido, de hecho, este es uno de los albergues que más se utiliza en estas situaciones. Sin embargo, no se le reconoce ni se le llama albergue. ¿Ya? La gente no entiende este concepto como albergue y muchas de nuestras autoridades tampoco.
logran asimilar esto como un albergue. Tal es el caso de, por ejemplo, para la tormenta tropical están muchas de las familias, como ya llevaban 2 meses en situación de albergues en institutos, resulta que ellos se autoalbergaron en casas de otras personas. Pues la gente que estaba habitando en casas de otras personas, como no estaban en el albergue oficial, pues no recibían la atención y el apoyo por parte de la administración en turno. Diferente fue cuando la atención empezó a ser recibida por parte de las organizaciones, ¿verdad? No gubernamentales, que fue la que nos hicimos cargo después de parte de la atención, y ya el albergue familiar fue tomado en cuenta para recibir la asistencia. Entonces el albergue familiar lo vamos a definir como el espacio en el cual una familia alberga a otro grupo de personas en su casa de habitación, ya sea por su condición de familiares o de amistad, y que deberá estar vinculado a una estructura de respuesta a emergencias comunal o municipal para la gestión, la obtención de la ayuda humanitaria, el monitoreo de la garantía de derecho, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, antes no se tomaban en cuenta estos albergues, ahora, si ustedes ven, tienen que ser monitoreados por parte de las autoridades. Este tipo de albergue es la primera opción que puede ser asumida por la misma comunidad, ¿verdad? El tema del autoalbergarse. El siguiente albergue que vamos a ver es los que ya estamos más familiarizados, como es el albergue comunitario o de instalación cerrada o en instalación cerrada. El albergue comunitario en instalación cerrada es la casa comunal, es el centro escolar, que consiste en la utilización de una edificación, una instalación pública o privada comunitaria de construcción estructural cerrada, como el caso de los centros escolares, casas particulares grandes o casas comunales, instalaciones deportivas, centros de convenciones e iglesias, hoteles, alojamientos, entre otros, ¿verdad? Este es el albergue que estamos más acostumbrados a poder ver. Perdón. El siguiente albergue es el albergue comunitario tipo campaña, ¿ya? El albergue comunitario tipo campaña es el albergue que se utiliza sobre todo en caso de terremotos. Los utilizamos en los terremotos de 2001, caso de Cafetalón, caso de el estadio de Las Delicias en Santa Tecla, caso del estadio de Verapaz, en Verapaz para también terremotos de 2001. Entonces tuvimos mucho de esto. El albergue comunitario tipo campaña pues se ubica en un inmueble a campo abierto, en los que se pueden instalar tiendas de campaña o viviendas construidas con materiales desmontables o reutilizables, tales como espacios como canchas, parques, estadios, predios municipales, privados o estatales, entre otros. Lo importante en este tipo de instalaciones es recordar que este tipo de instalaciones demanda o requiere de instalaciones comunes, por ejemplo los baños, las áreas de lavado y los drenajes, porque estas instalaciones muchas veces hay que cavar drenajes para poder evacuar las aguas grises y implica pues el deterioro mismo de la instalación. Tengo un error en la siguiente lámina, así que la voy a pasar rápido. Es un error porque repetí la misma lámina y ahora estamos aquí. Condiciones que deben reunir los albergues temporales. En términos de clima, pues sus instalaciones o materiales de construcción deben adecuarse para proteger del frío, el calor, el viento, la lluvia, garantizando una temperatura adecuada y una ventilación óptima. Entonces, no vamos a poner instalaciones demasiado calientes, ¿verdad?, en espacios o lugares como San Miguel, donde la gente no pueda estar y no pueda desarrollarse, o estar en ese lugar
de habitación. El otro es en términos de seguridad. Deben estar instalados en sitios seguros para habitar, para el almacenamiento de las pertenencias, la protección de los bienes y la reducción del riesgo ante diferentes amenazas. La seguridad tiene que estar en todo sentido. Por ejemplo, ahora con el tema de la crisis social que vivimos en El Salvador por el tema de las pandillas, muchas veces tenemos que albergar a las poblaciones no en la comunidad vecina, sino que trasladarla a 2 o 3 comunidades, perdón, para que éstas puedan estar albergadas, dado por el tema de los barrios, la definición de los barrios. Entonces, ustedes si van a trabajar en el tema de albergues, tienen que tomar en cuenta esta distribución también, para proveer un entorno seguro para la población albergada, además de el tema de en un área no expuesta a amenazas por eventos naturales. El aspecto de protección, pues las instalaciones deben adecuarse para garantizar la protección a la vida, la integridad física y sexual y psicológica de las personas en las condiciones albergadas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de aspectos de iluminación, lugares seguros, lugares no expuestos o peligrosos en el que se puede ocurrir alguna violación o abuso. Entonces el albergue tiene que reunir todo aquello que garantice la protección a la vida, ¿verdad?, de las personas que ahí se encuentran. Esto también incluye todo el tema de las personas que tienen alguna discapacidad. Ya tienen que tener las condiciones para que las personas que viven con discapacidad puedan desplazarse sin ningún problema. Ya, como lo dice el tema de acondicionamiento interno, ¿verdad? Tenemos que evitar el hacinamiento, recomendándose un espacio mínimo de 3.5 metros cuadrados por persona, ¿verdad? Este espacio de 3.5 metros cuadrados por persona, pues es una norma mínima de respuesta humanitaria, que dice que por persona tiene que tener 3.5 metros cuadrados de área techada, ¿ya? Entonces, es el área suficiente para que una persona pueda acostarse y tener sus pertenencias. Entonces, estamos hablando de eso. Es sencillo si lo queremos ver en términos de dividir el área del albergue entre 3.5 metros o el área del aula entre 3.5 metros y me va a dar la capacidad del aula para albergar a la población. Eso es algo que vamos a ver en el ejercicio y en la tarea de esta actividad. Entonces, como ven, pues tiene que calcularse a partir de esta área, ¿verdad? Que por persona pues tiene que proveer una adecuada iluminación, señalización y distribución apropiada de los espacios vitales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y brindar una atención adecuada de asistencia humanitaria a las personas en condiciones de albergue. Acceso interno, pues las personas en condiciones de albergue pues deben contar con fácil acceso, movilización, visibilidad y supervisión de los diferentes espacios vitales del albergue, ¿verdad?, considerando las necesidades particulares de cada una de ellas. Entonces, nuestros albergues no tienen que tener limitaciones o dificultades para facilitar la movilización de las personas que allí se encuentran albergadas. Vías y medios de comunicación, pues el acceso a los servicios de transporte público es disponible de manera que facilite la provisión de la ayuda humanitaria y favorezca a la población en condiciones albergadas, ¿verdad?, a continuar la rutina de vida lo más normal posible. En este punto, pues lamentablemente en El Salvador hace varios años se instaló un albergue, el albergue llamado el albergue de San Rafael Cedros. Sin embargo, es un albergue que nunca ha sido utilizado a capacidad, en el sentido de se trató de utilizar para la erupción del
perdón, para la tormenta Ida, y no se utilizó porque la gente, es un albergue que estaba en San Rafael Cedros y la gente vivía en San Vicente, entonces se quería desplazar a la gente de San Vicente a San Rafael Cedros y la gente no quiso desplazarse porque resulta que quedaban muy lejos de sus actividades productivas. Entonces, los albergues tienen que estar cerca de los núcleos también de producción de las personas albergadas. No podemos trasladar a las personas muy lejos de su entorno, sobre todo porque las personas tienen que trabajar y están cerca de sus actividades productivas. Y como última de las condiciones, pues el tema de información y comunicación. Se debe asegurar que los mecanismos para la comunicación y la información dentro del albergue en todas sus vías corresponden a los criterios de confidencialidad, privacidad y a las necesidades específicas de las personas en condiciones albergadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que garantizar todas las condiciones de la población albergada. Un minuto, por favor. Continuando con la clase, entonces vamos a ver ahora las condiciones físicas que debe reunir un albergue temporal. ¿Sí? Entonces, empezando con las condiciones físicas de un albergue temporal, vamos a partir con la primera condición relacionada a la administración del albergue mismo. Entonces, un albergue debe contar con un área de administración que le permita llevar la organización, seguimiento y control de las operaciones del albergue. ¿Verdad? Aquí es donde sería el espacio asignado para el área de administración. No precisamente tiene que ser una oficina, pero sí un espacio asignado que funja con este propósito, ¿verdad? Entonces, como ven, estamos hablando ya de una estructura bien organizada. Luego, el área de dormir, que permite el descanso de las personas en condiciones albergadas, tomando en consideración pues las normas de seguridad y el abrigo adecuado. Las instalaciones sanitarias. Las instalaciones deben ser diferenciadas para hombres, mujeres, niñas y niños. Esto es muy importante, sobre todo por el tema de salud y por el tema de cuidado. La ubicación e iluminación debe reducir al mínimo los peligros para las mujeres y la niñez en general. Debe tener un fácil acceso para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y así como un grado suficiente de privacidad. La distancia recomendada entre baños y sanitarios debe ser de 10 metros y de 50 metros desde el área habitada del albergue, especialmente del área de cocina o comedor. ¿Por qué estamos hablando de estas medidas? Porque esas son las medidas que nos proveen seguridad. 50 metros es una distancia prudencial en la cual si ocurriese un incidente en el área de sanitarios, pues la persona pudiera pedir ayuda, pero también está lo suficientemente alejada por condiciones de salubridad, en el caso de la cocina y los comedores. También deberá haber una ducha y un sanitario por cada 20 personas como máximo. Cuando se trata de un albergue tipo campaña, la capacidad podrá ser de hasta 50 personas por letrina y hasta 20 personas después de las primeras horas, 50 personas por letrina y 20 personas después de las primeras 72 horas de la emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a tener una población albergada de 500 personas, por mencionar un número, pues tenemos que disponer en las primeras 72 horas de 10 baños, ¿verdad? Para poder darle atención a esta cantidad de gente y que esta cantidad de gente no haga largas filas para poder hacer uso de la letrina. Continuando, pues los pozos de absorción de letrinas estarán por lo menos a 30 metros de las fuentes de agua
superficial, y el fondo de la letrina pues por lo menos 1.5 metros por encima del nivel del manto freático, ¿verdad? Es cualquier norma para hacer una letrina. Además se deberá de contar con el suministro suficiente de agua para la limpieza de las letrinas, higiene personal y lavado de ropa. Se deberá habilitar el área de lavaderos, almacenaje de agua para lavar, tales como pilas, burbujas o barriles. En los espacios para lavaderos, pues se deberá garantizar zonas privadas para lavar y secar la ropa interior femenina, pañales para niñas y niños y toallas higiénicas cuando no sea posible el acceso a pañales o toallas sanitarias de manera desechable, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque es crucial sobre todo por el tema de protección. Las áreas para cocina y preparación de alimentos, pues, la cual deben de estar cubiertas y techadas, ¿sí? Cubiertas y techadas y reunir las condiciones de higiene y seguridad ante accidentes, incendios y contaminación, entre otros. El área de bodega, pues, deberá posibilitar un área cubierta y techada que reúna las condiciones para almacenar de forma separada y ordenada, higiénica y segura, pues, diferentes tipos de alimentos, ropa, abrigos, toallas sanitarias, colchonetas, artículos de higiene y limpieza, materiales educativos y lúdicos, enseres u otros suministros que se utilizan para las personas en condiciones albergadas. El área para ubicación del puesto de salud. Esta deberá estar también techada, ¿verdad? Y cubierta de manera que asegure la privacidad y atención de todas las pacientes, en especial a las pacientes de ginecología, ¿verdad? O a las personas que necesiten atención psicosocial, y al mismo tiempo pues deberá contar con un espacio para el aislamiento de personas por enfermedades infecciosas, ¿verdad? Como o pequeñas cirugías y partos, y para el almacenamiento de los medicamentos e insumos relacionados con aspectos de salud. Es muy importante siempre designar un área para la clínica. Áreas recreativas. Se deberá habilitar espacios estructurados y seguros para la recreación y atención psicosocial de las personas en condiciones de albergue, fuera o dentro del albergue, dependiendo de las condiciones de cada caso, ¿verdad? También para niños, niñas y adolescentes, y este lugar pues debe ser accesible para niños y niñas adolescentes, alejado de edificaciones que pudieran colapsar y preferiblemente pues en una superficie plana y seca. Y por último, pues, se tiene que tomar en cuenta inclusive el área para permanencia y cuidado de animales de granja o mascotas, ¿verdad? Atendiendo criterios sanitarios, de seguridad y de salud, en la medida de lo posible, pues se deberá acondicionar un espacio adecuado, separado del albergue para ubicar los animales de granja y mascotas. En esta parte, pues seguramente vamos a tener alguna discrepancia, ¿verdad? Con algunas personas que dan un trato diferenciado a sus mascotas. Lo recomendable en ese sentido es que sea un área exclusiva para mascotas y que esas mascotas no estén conviviendo en el interior del albergue, sobre todo por aspectos de higiene y aspectos de seguridad. Ahora vamos a hablar de las fases para el funcionamiento del albergue temporal. Esto que vamos a hablar en este momento es lo que se ha recomendado para el caso salvadoreño, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la fase de apertura, ¿verdad? En la cual se tiene que pedir pues autorización de apertura del albergue, identificación de las personas coordinadoras del albergue y el levantamiento del acta de apertura del albergue. De emergencia local o de nivel nacional, y si se presenta algún riesgo intensivo.
Entonces, las personas delegadas de la comisión comunal deberán identificar y nombrar a la persona que será la coordinadora del albergue y designar a una persona propietaria, pues y a una persona suplente, quien permanecerá en el albergue desde la apertura hasta el cierre. Esa va a ser la persona encargada del albergue en todo momento. El acta de recepción, que incluya la descripción del estado del albergue, de las personas encargadas de las instalaciones, ¿verdad? Entonces deberá levantarse esta acta de recepción, en la cual se le entrega a la coordinadora del albergue el albergue mismo. Esto es muy importante porque muchas veces nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de los centros escolares, algunas veces hay deterioro de las instalaciones mismas, pero en otras ocasiones, pues el deterioro ya era anterior a que este centro escolar funcionara como albergue. Sin embargo, se le atribuye a la población albergada pues el deterioro mismo. Entonces es necesario poder hacer un acta de entrega del albergue en la cual se establezcan pues las condiciones del albergue mismo. Una vez aperturado el albergue, pues pasamos a la fase de respuesta y atención del albergue mismo. Entonces, aquí vamos a hablar de 7 puntos. El primero de estos, pues la ubicación de las familias afectadas y evacuadas, el levantamiento de la información, la facilitación de la asistencia humanitaria, la activación de los comités de apoyo del albergue, la cobertura de las necesidades básicas, las normas de convivencia dentro del albergue y la gestión de los procesos de retorno del albergue mismo. En ese sentido, también vamos a hablar que se deben de crear algunos comités para operativizar el albergue. Entre ellos tenemos pues el comité de logística, el comité de alimentación y nutrición, el de salud y saneamiento básico, el de atención a la niñez y adolescencia, el de prevención de la violencia y atención a grupos prioritarios, el comité de seguridad y el comité de educación. Entonces, ahora mismo vamos a ver cada uno de estos comités. Comité de logística. Disculpas. Entonces, el comité de logística estará integrado por una persona coordinadora y 2 personas colaboradoras, el cual puede incrementarse en proporción al número de personas pues y las condiciones albergadas. Este comité es el encargado de la administración de la bodega en general, de toda la logística de recepción y distribución de cualquier tipo de asistencia humanitaria, pues, y sus funciones principales son la de identificar el espacio físico que cumple con las especificaciones para ser utilizada como bodega, ¿verdad? Todo el tema de humedad, acceso, seguridad, coordinar la logística y administración de la bodega, tanto en momentos de recepción como en momentos del despacho y distribución de los alimentos, mantener un inventario diario, ¿verdad?, sobre las entradas y salidas de asistencia y actualizando todos los insumos, llevar documentación detallada que registre el ingreso de las donaciones en un libro o páginas debidamente numeradas, ¿verdad?, que contenga como mínimo el nombre, el tipo de producto, la cantidad, la fecha, la firma, el nombre y firma de la persona que entrega y recibe, y el sello, pues sí existe la disposición. Además de llevar la documentación detallada, pues que registre, así como el ingreso, pues el egreso de las donaciones en este mismo libro. Clasificar y organizar la bodega, y una vez cerrado oficialmente el albergue, pues la persona coordinadora del comité pues deberá hacer la entrega de todos los recursos existentes con la documentación y respaldo a la persona coordinadora general del albergue, pues para que se disponga qué hacer con todo esto que queda en el albergue, ¿verdad? Estamos hablando de si se va a distribuir entre las familias o si va a ser almacenado para próximas atenciones.
El siguiente comité pues es el comité de alimentación y nutrición, el cual estará conformado por una persona siempre coordinadora y 4 personas colaboradoras, cada una de las cuales pues deberá responder a las siguientes tareas como cocinar y manipular los alimentos, almacenar los alimentos, pero no en la bodega como el caso anterior, sino que almacenar los alimentos en el espacio de cocina, realizar pues los oficios varios del área de cocina y lavar los utensilios para cocinar. No así, no estamos hablando de lavar los utensilios de todas las personas, sino que lavar los utensilios únicamente de la cocina. Cada una pues de estas personas deberá contar con una persona suplente con la cual pues deberá rotarse cada 12 horas. ¿Ya? Esto un poco también en función de la cantidad de personas albergadas. Este comité pues se encargará de coordinar y solicitar los insumos necesarios para la elaboración de la alimentación. Lógicamente a bodega pues es que tienen que solicitarles estos insumos, garantizando el manejo, la manipulación de los alimentos, que se realicen con las mejores condiciones posibles y en el tamaño y calidad y proporciones adecuadas para la alimentación. Entonces, las funciones principales de la Comisión de Alimentación y Nutrición, pues es mantener el inventario actualizado de la existencia y fechas de vencimiento de alimentos almacenados en la bodega, elaborar diferentes tipos de menús, contando con los recursos de la cocina y existentes para las personas albergadas. Esto también en función de eso también en función de eso también en función de la disponibilidad y de del menú diferente que exista, ¿no?, en términos de disponibilidad. Monitorear el almacenamiento y manipulación y elaboración del consumo de alimentos, hacer respetar los horarios de alimentación y la distribución equitativa de los alimentos para cada familia en el albergue, priorizando los grupos y condiciones vulnerables, ¿verdad? Las disculpas del caso. Entonces el tema se debe priorizar pues a los grupos minoritarios o los grupos que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad. Ojo, estamos hablando de que tenemos que hacer una evaluación justo disgregada por cada uno de estos sectores para ver cuáles son los que tienen prioridad. Y pues controlar el buen uso y funcionamiento de la cocina y mantenimiento de los insumos necesarios para la elaboración de los alimentos. Además de esto, pues deberá elaborar orientaciones sobre la higiene y manipulación de los alimentos, ¿verdad?, para la prevención de enfermedades, solicitar la colaboración de todas las personas del albergue para efectuar tareas de cocina, así como establecer el tema de rotación, administrar el buen manejo de la disposición de los desechos sólidos generados en el área de cocina y informar a la Coordinación General del Albergue sobre algún hallazgo de alimentos en mal estado, vencidos, para que estos puedan ser destruidos en coordinación pues con el Ministerio de Salud o las instituciones competentes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar al Comité de Salud y Saneamiento Básico. Este estará integrado pues siempre por una persona coordinadora, 2 personas que le colaboren, y su función va a ser toda la parte de planeación, coordinación y ejecución de acciones de salud y saneamiento básico, tales como pues la limpieza del albergue, el control y la calidad de las aguas y otras acciones pues de participación social. Educación, salud, entre otros. Para la prevención de enfermedades transmisibles, pues y para proporcionar una estancia segura. Las funciones principales de esta
de este comité pues son la de coordinar con las unidades comunitarias de salud familiar, ¿verdad? Si existieran pues ECOs o las unidades de salud u otras instituciones, la realización de acciones de vigilancia y control de enfermedades más comunes, realizar acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de rehabilitación. Perdón, se me fueron dos. Si fuese necesario referir a una persona pues a un establecimiento de salud, pues deberá de coordinarla con el Ministerio de Salud, gestionar en cumplimiento del esquema de vacunación según la edad de los niños y niñas en condiciones de albergue, así como otros vulnerables, establecer coordinaciones para realizar acciones de prevención de enfermedades, tales como el control en la manipulación de alimentos, eliminación de aguas estancadas, fumigación, identificación de vectores y gestión y manejo de los desechos sólidos, gestionar con las entidades correspondientes un botiquín básico para realizar acciones inmediatas de primeros auxilios, ¿verdad? Y atención, sobre todo en el caso de incidentes, ¿verdad? Estamos hablando de suero oral, no estoy hablando de sueros endovenosos. Suero oral, gasas para el tema de alguna herida, el alcohol yo lo quitaría, pues ahora se utiliza jabón yodado, entre otros. Presentar atención a la salud física y psicoemocional de las personas en condiciones de albergue, en especial pues énfasis a los niños y niñas, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y demás grupos pues en condiciones de vulnerabilidad. Coordinar con la unidad comunitaria de salud familiar, ¿verdad? El desarrollo de acciones de educación en salud, en especial en situaciones de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, VIH-Sida, enfermedades crónicas como la diabetes, las insuficiencias renales o las hipertensiones arteriales, procurando que las personas cuenten con los materiales educativos pertinentes dirigidos pues a adolescentes, jóvenes y personas adultas en general. Liderar, supervisar y acompañar acciones que contribuyan a la higiene y la limpieza de las áreas, como la participación de todos y todas en la designación y rotación de roles. Promover que se garantice la calidad del agua para el consumo humano de acuerdo a los estándares y supervisar de manera específica pues la permanencia o el cuidado de animales de granja o mascotas en condiciones de albergue, ¿verdad? Asimismo será responsable pues de gestionar la vacunación de estos animales, sobre todo para el tema de la rabia. El siguiente comité que vamos a ver pues es el comité de atención a la niñez y a la adolescencia. El Comité de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, pues es el que está integrado, igual que los otros, pues está integrado por una persona coordinadora, 2 personas colaboradoras y sus respectivos suplentes, y personas y debe ser pues incrementado de acuerdo al número de personas en condiciones albergadas, y será conformado por madres, padres de familia y responsables de niñas y niños, adolescentes, líderes o lideresas comunales, e instituciones que trabajen en el tema de albergue. Este comité pues se encargará de contribuir y garantizar los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes que se encuentren en condiciones de albergada, tomando en cuenta pues los principios establecidos por la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la adolescencia vigente en el país, en el caso de nuestra Ley Lepina. Las funciones pues son participar activamente en la construcción de la normativa de convivencia para garantizar la inclusión del enfoque de los derechos humanos de la niñez, de la adolescencia en el tema de asistencia humanitaria, recorrer el albergue para identificar las zonas de riesgo para niñas, niños y adolescentes y organizar con todas las personas adultas para vigilar los turnos de las zonas de riesgo identificadas, tomar medidas de prevención contra la vulneración de los derechos
de las niñas y los niños y adolescentes. Además de dialogar con las madres y padres de familia y responsables a fin de definir acciones necesarias para desarrollar en el albergue y para proteger a las niñez y a la adolescencia pues de diferentes maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Recordemos que este tipo de agresiones se incrementa en condiciones de albergue muchas veces por las condiciones mismas del estrés. No se puede ocultar que los abusos basados en género y en las agresiones aumentan en condiciones de albergue. Dialogar con madres y padres de familia o responsables de los niños, la acción necesaria para desarrollar en el albergue en términos de protección. Perdón, ese es el que ya he mencionado. Apoyar la creación de entornos seguros basados en la comunidad para las niñas y los niños y adolescentes y sus cuidadores, incluidos los espacios acogedores para la niñez y proporcionar apoyo a las actividades de primera infancia. Garantizar en todos los niveles la atención de las niñas y los niños que sean atendidos, ¿verdad?, prioritariamente en salud, nutrición, higiene, entre otros. Además de eso, establecer regulaciones con los horarios de ingreso y egreso de las personas que se encuentran en el albergue, ¿verdad?, y de las personas que lo visitan. Orientar a las familias en el albergue para la implementación de prácticas y conductas de respeto para las demás personas en el albergue. Realizar acciones preventivas como charlas sobre los derechos de la niñez, cuidado por parte de las madres y los padres contra el acoso, abuso sexual, el maltrato infantil, entre otros, pues, y promover una cultura de la denuncia, mantenerse atento y ante la existencia pues de sospecha o conocimiento de casos de abuso o de violencia para niños, niñas y adolescentes, pues se deberá denunciar de inmediato a la autoridad competente. El apoyo a la realización de acciones de atención psicosocial inmediata, la facilitación y la promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes y además de los docentes en las alternativas educativas diseñadas, ¿verdad?, para la atención de la educación en el caso de albergues. Y por último, las últimas tres, pues, es promover y gestionar y facilitar espacios lúdicos, actividades culturales, recreativas, deportivas y educativas que se realicen en el albergue, adecuar los espacios para realizar juegos y dinámicas con niñez y adolescencia, apoyándolo cuando estén tristes, e identificar a las niñas, niños y adolescentes separados, no acompañados, de la promoción en una atención basada en familia, ¿verdad? Informar a la Comisión Municipal. El Comité de Prevención de Violencia y Atención a Grupos Prioritarios, pues este comité será integrado por una persona coordinadora, 4 que le colaboren, incrementará también de acuerdo del número de personas albergadas, pero desarrollará actividades orientadas a la protección y garantía del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Las funciones principales de ese comité pues consisten en garantizar la satisfacción de los derechos según las características particulares de cada uno del grupo poblacional, evitando pues conductas de violencia, de discriminación contra cualquier persona en condiciones de albergue. Las intervenciones pues estarán orientadas en tema de prevención de violencia contra las mujeres, atención a personas con discapacidad, atención a personas adultas mayores y atención a personas de la diversidad sexual. Además de, en el tema de prevención pues de la violencia, se promoverá que las personas en condiciones de albergue, pues especialmente las mujeres y niñas, estén protegidas frente a violencia por motivos de género y a las personas supervivientes
de estos actos de violencia, pues deberán recibir apoyo adecuado de las instituciones competentes. Las funciones principales son coordinar con las diferentes comités acciones de prevención de la violencia, por ejemplo, pues promover la participación de las mujeres en toma de decisiones, en el manejo de recursos, el de identificar e informar a las personas en condiciones de albergue, pues sobre los lugares en riesgo, internos y externos al albergue, así como las medidas para prevenir la violencia, como los mapas de riesgos, el directorio de números de emergencia, entre otros. Y promover la separación de letrinas y baños, especialmente las mujeres y los hombres, o asegurar pues la vigilancia de los mismos y evitar cuestiones de violencia, coordinar pues con el comité de seguridad las medidas para prevención de la violencia, informar pues sobre el riesgo de violencia por motivos de género, así como pues las sanciones penales que se imponen en tales casos, crear un directorio de teléfonos para informar a las mujeres en condiciones albergadas sobre dónde se puede llamar, la línea amiga, integrar en actividades educativas y provisión de otros espacios, especialmente pues adaptados para mujeres, a la mayor brevedad posible, identificar estrategias para atender las necesidades especiales de las mujeres, facilitar el acceso a los servicios de confidenciales de calidad, tomando en cuenta pues las consideraciones de género, incluyendo salud, seguridad, asistencia legal y psicológica, y mecanismos de remisión, así como apoyo de materiales adecuados para las personas sobrevivientes de violencia, las mujeres sobrevivientes por violencia en género. Y por último, en el tema de género, pues en colaboración con las autoridades de seguridad pública, órgano judicial y comités municipales de protección civil, comisiones municipales de protección civil, se deberá establecer pues procedimientos que permitan a las mujeres que han sobrevivido al tema de género y a sus familiares denunciar incidentes de violencia por motivo de género. Orientar y apoyar a las mujeres sobre las instituciones a las que puedan acudir para denunciar situaciones de violencia por motivos de género. Respecto a la atención a personas que viven con alguna discapacidad, pues el tema es garantizar que las personas con discapacidad dentro del albergue pues sean tratadas y que convivan en igualdad, en respeto mutuo y dignidad, equiparando pues sus necesidades de accesibilidad de información, comunicación y participación. Sus funciones específicas para este grupo pues son identificar la situación y requerimientos individuales de las personas con discapacidad, indagando directamente con ellas qué es lo que necesitan, ¿verdad? Especificar en los registros del albergue si la persona con discapacidad requiere o utiliza alguna ayuda técnica. Como silla de ruedas, andaderas, bastones, entre otros, pues, y gestionar la ayuda técnica imprescindible para garantizar la autonomía de las personas. Gestionar además pues los materiales básicos para el aseo de las personas según su condición de discapacidad, promover el acceso con autonomía y dignidad a los servicios que se brindan en el albergue, tomando en cuenta pues el acceso a la comunicación, la información y movilidad, garantizar en todos los ámbitos la equiparación de oportunidades y los ajustes razonables, identificar y coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y con las personas que tienen discapacidad en la zona, promover la participación de las personas con discapacidad en las diferentes acciones que se realizan en el albergue que contribuyan pues al buen funcionamiento del mismo.
Respecto a la atención de personas adultas mayores, pues se promoverá que las personas adultas mayores en condiciones albergadas pues tengan garantizadas y salvaguardadas, sus derechos. Las funciones principales para trabajar con las personas adultas mayores pues son recorrer el albergue e identificar las zonas en riesgo para las personas adultas mayores, organizar turnos de atención a personas adultas mayores que requieren ayuda especial para desarrollar actividades básicas como bañarse, comer o ir al baño, levantarse, dialogar con las familiares y cuidadores para que definir las acciones necesarias a desarrollar en el albergue para proteger a las personas adultas mayores, coordinar con el comité de salud y saneamiento básico, pues el tratamiento médico de las personas adultas mayores con enfermedades crónicas y desarrollar actividades de sensibilización, protección y atención a personas adultas en situaciones de violencia. Además de esto, pues, coordinar con el comité de salud las actividades a realizar con las personas adultas mayores, colaborar en la organización, planificación, ejecución y monitoreo y evaluación y retroalimentación de las funciones internas, promover y fortalecer la participación de las personas adultas mayores en condiciones albergadas y sus familias para que se sientan que son tomadas en cuenta, apoyar en la realización de los censos de personas adultas mayores, verificando, mantenerlos actualizados periódicamente, ¿verdad? Y procurar que se les proporcionen artículos que cumplan las necesidades específicas como abrigos, ropas interiores desechables, ¿verdad? Gorros, calcetines, entre otros. Para el caso de la atención a personas pues de la diversidad sexual, para asegurar los derechos de las personas de la diversidad sexual, se promoverá la prevención y atención de cualquier caso de discriminación por su orientación sexual o su identidad sexual o expresión de género, sea cual sea la forma de discriminación que se tome, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Se debe fomentar el conocimiento de la terminología adecuada, evitando denominaciones peyorativas y agresivas para referirse a estas personas. Las funciones específicas para asegurar los derechos de las personas de la diversidad sexual pues son informar a las personas en condición albergada sobre el respeto de los derechos de las personas de la diversidad sexual, asegurar la igualdad en el trato y acceso a ayuda humanitaria, sin discriminación de la orientación sexual, reportar ante las autoridades competentes los casos de discriminación o violencia para personas de la diversidad sexual en los albergues, lo cual comprenderá pues violencia física, verbal, psicológica, en el patrimonio o cualquier otra índole. Y luego tenemos al comité de seguridad. El comité de seguridad, pues, deberá estar integrado por una persona coordinadora, ¿verdad? Siempre 2 personas colaboradoras. Le corresponde velar por toda la seguridad en los límites del albergue, pues, y sus funciones es la de coordinar con las jefaturas locales de la Policía Nacional Civil para mantener una comunicación efectiva entre la institución policial y los comités para establecer constantes y efectivas actividades de seguridad, solicitar la vigilancia externa, ¿verdad?, e interna del albergue con las autoridades correspondientes, que pueden ser la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada de El Salvador o los cuerpos de agentes municipales, entre otros, ¿verdad? Además de eso, pues el tema de conformar con las personas en condiciones albergadas, grupos que velen por hacer cumplir las reglas internas del albergue, manteniéndolo en armonía, en buen comportamiento, todas y todos,
procurando evitar a nivel externo e interno comisión de delitos o violencia, ¿verdad? Mantener constantemente vigilancia y protección al albergue, promover soluciones a los problemas que se susciten, así como realizar las referencias de casos de manera oportuna de las víctimas, implementar el plan de evacuación del albergue en casos de emergencia y el plan y este plan pues deberá estar hecho con antelación. El último de los comités pues es el comité de educación. Este comité de educación estará integrado siempre por una persona coordinadora, 2 colaboradoras. Siempre tendrá la dinámica de incrementar sus participantes en función del número de personas. Y será encargado pues de contribuir a garantizar el derecho de la educación de las niñas y los niños y adolescentes que se encuentren en condición de albergue. Para cumplir sus funciones pues estará en estrecha coordinación con el director, con la Dirección Departamental de Educación, que es la instancia que normará pues las atribuciones de manera educativa durante la emergencia. Sus funciones pues van en torno de dialogar con las familias o responsables de las niñas y los niños y adolescentes entre la importancia de garantizar la continuidad educativa en caso de desastres, identificar y clasificar a las niñas y niños y adolescentes en condiciones albergadas y otros en la comunidad para clasificarlos en su correspondiente nivel educativo, adecuar espacios para realizar actividades educativas e iniciar el proceso de jornadas de motivación y animación, promover el juego con un elemento fundamental, pues contribuye en la primera etapa de reinicio y es importante ir poco a poco en las actividades curriculares, pues hasta llegar a la normalidad y tener en cuenta las coordinaciones pues para la continuidad educativa, garantizar la atención de todos los niveles educativos con el personal idóneo y los recursos apropiados, mantener una estrecha comunicación con la Dirección Departamental de Educación pues, para retroalimentar y evaluar los procesos educativos en el caso de albergues. Recordemos que también muchas de las comunidades, por disposición del Ministerio de Educación, pues ya se cuentan con estructuras de respuesta a desastres en el centro escolares y con capacitaciones con el tema de continuidad de la educación. Estas son las comisiones que funcionan en la parte de, valga la redundancia, de funcionamiento del albergue, y luego pues se dan las actividades de cierre, ¿verdad? En la que se determina el cierre del albergue, la devolución de las instalaciones, ¿verdad? El cierre del albergue temporal, se debe hacer un acta de cierre y se debe verificar el estado, cómo se entregan las instalaciones. Pues ya para ir cerrando, entonces vamos a hacer un repaso de los comités. El comité de logística, que era el comité encargado de toda la parte de la alimentación, almacenaje, bodegaje, control de ingresos y control de egresos, así como la identificación de la zona más adecuada para la provisión de los alimentos. El comité de alimentación y nutrición, ¿verdad? Que era el comité encargado de la elaboración de los alimentos, del almacenaje de estos alimentos dentro del área de cocina, de las capacitaciones sobre el uso, sobre la higiene de los alimentos, de la limpieza de los artículos, utensilios utilizados para la preparación de los alimentos mismos, ¿verdad? Y deberán rotarse por turnos. Salud y saneamiento, pues son los encargados de toda la parte de saneamiento de las instalaciones. Limpieza, acceso a zonas seguras. El grupo de atención integral pues a la niñez y adolescencia, encargado de toda la parte de recreación,
y partes educativas y de protección, la prevención de la violencia a grupos prioritarios, ¿verdad? Como son los grupos de niñez, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas de la diversidad sexual, en la cual pues lista las diferentes atenciones que debe tener cada uno de estos. El comité de seguridad, que va a ser el encargado pues de que velar por la integridad de los niños y las niñas, ¿verdad? Y de los espacios seguros, deberá hacer su plan de evacuación, deberá hacer su plan de riesgos de seguridad en el albergue. Y el comité de educación, pues que es el comité que deberá garantizar la continuidad de la educación en caso de albergues. Bien, compañeros y compañeras, esta es todo en el tema de albergues. Les doy las gracias por su atención. Estaríamos dando en la próxima clase un ejercicio sobre las normas mínimas de respuesta en caso de albergues, la cual nos va a permitir poder distribuir y administrar un albergue. Por mi parte, hasta aquí. Tengan buen día.